¿Cuáles fueron los equipos que tuvieron el mejor draft del NFL en el 2022? Miren, la NFL se me hace una de las ligas más competitivas del mundo por la singularidad que tienen los equipos de estarse renovando constantemente. Por el tope salarial, desgraciadamente no vas a poder conservar a todas tus estrellas. Tendrás que deshacerte año con año de alguna y ocupar esa plaza con un jugador novato que muchas veces es un volado. Y estaba leyendo información relacionada a la NFL para compartirla con ustedes. Y leí una noticia que la verdad me impactó mucho, que era el buen draft que tuvieron los Detroit Lions. Y es que es un equipo que sinceramente no le solemos prestar mucho la atención, pero ya lleva un par de temporadas dando de qué hablar. Si bien la temporada pasada no tuvo el mejor récord posible, sí fue muy competitivo y lució muy vistoso su juego. Probablemente debió de ganar más juegos de los que ganó en la temporada pasada. Y esa temporada que terminó, pues terminaron con un buen récord. Entonces, leyendo ese artículo me puse a investigar cuáles fueron los equipos que tuvieron el mejor draft. Y he seleccionado a 4 equipos. Miren, esta información que voy a dar no es definitiva. Porque puede ser que un jugador del segundo año se caiga, o que un jugador que no apareció en su primer año pues repunte el siguiente año. Pero con la información de la temporada 2022 he escogido a 4 equipos como los ganadores del draft 2022. Entonces vamos a comenzar. Voy a darles esta información. Y el primer equipo del que quiero hablar, pues obviamente es el que inspiró a este podcast, que son los Lions. ¿Cómo seleccioné a estos equipos ganadores? Muy simple. Necesito que por lo menos tengan 3 jugadores con una calificación aprobatoria. Y créanme que no es una tarea sencilla, porque muchos novatos ni siquiera debutaron, o jugaron muy poco, o tenían calificación reprobatoria. Y bueno, comenzamos con los Lions. El primer jugador que creo que tuvo un impacto bastante inmediato en los Lions fue el safety Kerby Joseph. Fue seleccionado en la ronda 3, pick 97. Para comenzar, yo recuerdo de este jugador, porque cuando lo escuché por primera vez yo pensé que era un veterano y me sorprendió saber que era un novato. Y es que este jugador, a mitad de temporada, yo hice como que un corte de estos son los mejores jugadores a mitad de temporada. Presten esa atención para saber si se cayeron, si mantuvieron su nivel de juego o qué va a pasar con ellos, ¿no? Y Kerby Joseph a mitad de temporada estaba rankeado como un top 10 en su posición. Finalizó la temporada en el puesto 54 de 88 en el ranking de PFF de safeties. O sea, creo que está bien rankeado. Es un número muy aceptable. Está como a la mitad más o menos, un poquito más arribita. Pero Kerby Joseph fue un jugador que aportó a la defensa de los Lions. Jugó 875 snaps, 362 en defensa versus la carrera, 7 en presión al quarterback y 506 en cobertura de pase. Forzó 2 balones sueltos, permitió 20 de 33 recepciones, o sea, el 60.6% para 290 yardas, lo cual es un buen número. Lo considero un buen número para la cantidad de snaps que jugó. Permitió 5 touchdowns, sí, es un mal número, pero lo compensó con 4 intercepciones y 4 pases defendidos. Entonces, creo que en términos generales, Kerby Joseph fue un jugador que aportó a los Lions en la defensa. También draftearon al linebacker Malcolm Rodríguez. Y ojito con la ronda de este jugador. Ronda 6, pick 188. Estás hablando que es un jugador de rondas tardías. ¿Y qué esperarías de un jugador de ronda tardía? Sin embargo, Rodríguez
también dio una buena temporada desde mi perspectiva. Terminó en la posición 47 de 81 en el ranking de PFF para su posición. Jugó 611 snaps, 278 en defensa versus la carrera, 56 en presión al quarterback y 277 en cobertura de pase. Detuvo 28 veces el avance de la ofensiva rival, permitió 34 de 81 pases completos, o sea, el 82.9% para 340 yardas, lo cual no está tan mal. Pero lo que sí me impresionó fue que solo permitió un touchdown a su zona de cobertura y defendió 2 pases. Entonces creo que en general, tomando en cuenta la posición en la que fue seleccionado y lo que aportó, me parece un jugador bastante rescatable. Luego tenemos la joya en la corona de los Detroit Lions, que fue el edge Aidan Hutchinson. Ronda 1, pick 2. Terminó en la posición 21 de 120 en básicamente jugadores que se dedican a presionar al quarterback. Jugó 953 snaps, lo cual es una barbaridad. 360 en defensa versus la carrera, 566 en presión al quarterback y 27 en cobertura de pase. Terminó la temporada con 54 presiones totales, lo cual me parece un número bastante sólido para un novato. 11 capturas, 5 golpes y 37 apresuramientos. También detuvo el avance del rival 36 veces. Un muy buen jugador y ojito con los Detroit Lions. Si bien lo que más se le cuestiona a este equipo es su defensa, me parece que con la firma de uno o dos veteranos más otro buen draft, redondeando el roster, tienen para competir de aquí a los próximos 3 años. Porque la ofensiva está bien. El problema es la defensa. Y estamos hablando de que tuvieron un buen draft del lado defensivo. Entonces, llenando un poco más de talento esa defensa, están los Detroit Lions en otro nivel. El siguiente equipo que creo que tuvo un muy buen draft 2022 fueron los Chiefs. Y aquí quiero hacer una aclaración muy rápida. Me parece, salvo por el cornerback Trent McDuffie, que ninguno de los Chiefs tuvo consistencia en la temporada. O sea, sus novatos estuvieron llenos de altibajos. Dieron buenos partidos, dieron malos partidos, dieron buenos partidos, dieron malos partidos. Pero al final los Chiefs involucraron a muchos novatos en su roster. Y dentro de esas buenas actuaciones, aportando de poco en poco y complementando con otros veteranos, creo que su draft es para destacar. Para empezar, seleccionaron al wide receiver Sky Moore, ronda 2, pick 57. Sky Moore tuvo un serio problema de fumbles a lo largo de la temporada, pero pues creo que aportó al final de cuentas. Obviamente no iba a ser el titular, porque existían veteranos en esa posición, pero iba a aportar y fue lo que hizo. Tuvo 22 recepciones, 13 fueron para un 1º y 10, 250 yardas, un promedio de yardas por recepción de 11.4, no cometió castigos. Entonces creo que dentro de lo que cabe no es un mal pick. Obviamente para una segunda ronda esperarías más, pero me parece que su verdadero año de prueba va a ser este que viene, porque los Chiefs van a perder a Marquez Valdes-Scantling, pueden perder a Nicole Hartman, a Juju Smith-Schuster. Entonces él tiene que asumir un rol más importante en esa ofensiva. El otro jugador que seleccionaron que me parece bastante destacable del lado ofensivo es el running back Isaiah Pacheco, ronda 7, pick 252. Y Pacheco terminó en el lugar 24 de 60 en el ranking de PFF para su posición. Algo bastante destacable si estamos hablando de una séptima ronda y de un equipo que no corre tanto como lo que sí lanza. Pacheco tuvo en temporada regular 170 intentos de acarreo, 830 yardas, 5 touchdowns, un promedio de 4.9 yardas por intento de acarreo, y estamos hablando de un jugador que fue fundamental en el Super Bowl. Entonces, muy buen pick de parte de los Chiefs.
Ahora, me parece que la joya de la corona de este equipo fue el cornerback Trent McDuffie, ronda 1, pick 21. Terminó en el puesto 16 de 118 en el ranking de PFF para su posición. Jugó 683 snaps totales, 252 en defensa versus la carrera, 16 en presión al quarterback y 425 en cobertura de pase. Forzó un balón suelto, permitió 26 de 45 pases completos. Estamos hablando del 57.8%, lo cual me parece un número bastante aceptable para un novato. Y 242 yardas a su zona de cobertura. También concedió 3 touchdowns. En general, creo que tuvo un papel bastante destacable en esa defensa. Y esperemos que siga así. Ahora, también seleccionaron a un cornerback de séptima ronda, pick global 244, llamado Jalen Watson. Jugó 604 snaps totales. Estás hablando de que es un número bastante elevadito para hacer una séptima ronda. 152 fueron en defensa versus la carrera, 4 en presión al quarterback y 448 en cobertura de pase. Permitió 44 de 67 pases completos, o sea, el 65.7%, 4 touchdowns y una intercepción. Creo que para hacer una séptima ronda son números bastante sólidos. No me parecen nada despreciables. Y también tuvieron otros 3 jugadores seleccionados en el draft que me parece que de una u otra forma aportaron, pero que su aportación no fue tan significativa como las anteriores. Seleccionaron al cornerback Joshua Williams, ronda 4, pick 135, al safety Brian Cook, ronda 2, pick 62, y al edge George Karlaftis, ronda 1, pick 30. Karlaftis, su temporada fue una montaña rusa, pero fue el tercer jugador con más presiones totales del equipo, consiguiendo 7 capturas, 4 golpes y 37 apresuramientos. Sin embargo, como les digo, su temporada fue una montaña rusa. Daba un buen partido, se caía, daba un buen partido, se caía. Por eso no lo destaco tanto como los otros jugadores, pero lo tengo que mencionar porque en sí, como les decía al principio, no es que todos hayan sido estrellas, es que seleccionaron mucho talento que involucraron y que aportaron. Entonces, bajo esa premisa, imagínate que todos ellos, o que por lo menos la mitad de todos estos jugadores se conviertan en estrellas. ¿Quién va a parar a los Chiefs los siguientes años? Nadie. El siguiente equipo del que quiero hablar es uno que fue muy reconocible, que tuvo un muy buen draft. Básicamente todos pensábamos que iban a tener un año desastroso, pero no fue así. Y es que involucraron a tantos novatos como titulares, y me parece que dentro de lo que cabe todos cumplieron, porque si no hubieran cumplido no hubieran tenido la temporada que tuvieron, y son los Seahawks. Lo que más destaco de los Seahawks fue que consiguieron en ese draft 2022 pura posición premium. Estás hablando de tus 2 tackles ofensivos. Estás hablando de que tienes a tu cornerback en los próximos, ¿qué será? 6 años. Y a ver qué tal les va a estos jugadores en su segunda temporada. Del primer jugador del que quiero hablar es del tackle izquierdo Charles Cross, seleccionado en la ronda 1, pick 9. Jugó 1088 snaps, 394 en bloqueo de carrera y 693 en bloqueo de pase. Permitió 48 presiones totales, 7 capturas, 4 golpes y 37 apresuramientos. Su temporada fue de menos a más. Y me parece que no son números malos, porque hay que recordar que la posición de tackle izquierdo es la más complicada en esa línea ofensiva. Entonces no lo hizo tan mal. No creo que lo haya hecho tan mal. Me parece que
es de reconocer la temporada que tuvo. Después seleccionaron al running back Kenneth Walker III, ronda 2, pick 41, que terminó la temporada en la posición 20 de 60 en el ranking de PFF para jugadores de su posición. O sea, bastante destacable. De hecho, fue nominado a jugador ofensivo del año. Me sorprendió, de hecho, que lo haya perdido. Jugó 622 snaps, realizó 228 intentos de acarreo para 1050 yardas, un promedio de 4.6 yardas por intento de acarreo, 9 touchdowns y 0 balones perdidos. Vaya joyita que seleccionaron los Seahawks. Y en lo particular, un jugador que me parece sumamente infravalorado y que se le debería de dar más mérito, el tackle derecho Abraham Lucas, que fue seleccionado en la ronda 3, pick 72. Abraham Lucas terminó en la posición 39 de 81 para tackles ofensivos en el ranking de PFF. Jugó 975 snaps, 342 en bloqueo de carrera, 633 en bloqueo de pase y terminó la temporada con 28 presiones totales. O sea, 20 presiones menos que Charles Cross, que fue una primera ronda. Lo único malo de Lucas es que permitió más capturas. Cross permitió 7, Lucas permitió 9. También permitió más golpes. Cross permitió 4, Lucas permitió 8. Pero en apresuramientos fue donde dominó más al defensivo, ya que solo permitió 11 apresuramientos. Después hablamos de su draft de parte defensivo, donde se llevaron a la joyita de la corona, que es el cornerback Tariq Woolen, ronda 5, pick 153. Woolen terminó la temporada en la posición 34 de 118 en el ranking de PFF para jugadores de su posición. Bastante destacable para ser un novato de quinta ronda. Y voy a hacer un comentario un poco, digamos, cuestionable sobre Woolen. Woolen fue pésimo parando el juego terrestre y tacleando al rival. Pero en cuanto a cobertura de pase, madre mía lo que jugó este chavo. Permitió 38 de 68 pases completos. Estamos hablando del 55.9%. O sea, le faltaban al respeto porque le tiraban mucho su dirección y solo permitió el 55.9%. Es bastante loable. 549 yardas. Es un número algo elevado, pero también se puede entender para la cantidad de snaps en cobertura de pase que jugó. Permitió 5 touchdowns, que sí es alto, pero lo compensó con 6 intercepciones. Y fue líder de la liga junto con otros 3 jugadores. Entonces me parece que el techo de Woolen es muy alto. Y a ver hasta dónde le da los Seahawks con estos jugadores. Ahora, hay otros 2 jugadores que draftearon, que aportaron. Está el Edge Boy Mafe, ronda 2, pick 40. Lo hizo bien contra la defensa en carrera y en la cobertura de pase, pero es un edge. El problema es que el edge es el que va y presiona al quarterback. Ahí le fue mal. En presión al quarterback se quedó muy corto, solo tuvo 10 presiones totales. Lo enlisto porque pues al final de cuentas aportó, pero también no tuvo la mejor actuación posible. Y también está el cornerback Kobe Bryant, que era el cornerback slot de los Seahawks. Fue seleccionado en la ronda 4, pick 109. Y Bryant, su temporada fue una montaña rusa. Pero lo que sí recuerdo de él es que aportó al forzar balones sueltos al equipo. Y eso, sea como sea, es destacable y por eso también lo menciono. Me parece que los 4 jugadores que nombré al principio son la joya de la corona de los Seahawks y sin ellos ese equipo no se hubiera clasificado a playoff. Pero también menciono a estos últimos 2 porque de una u otra forma aportaron.
Y ya para finalizar este podcast, creo que el equipo que tuvo el mejor draft de calle fueron los Jets de Nueva York. Se llevaron al mejor jugador de esa clase del draft. Tuvieron al novato ofensivo y defensivo del año. Y también seleccionaron a una que otra joyita. Así que vamos a hablar de estos jugadores que tuvieron los Jets. El primero es el wide receiver Garrett Wilson, ronda 1, pick 10, que terminó la temporada en el puesto 12 de 113 de PFF, de jugadores en su posición. Estás hablando de que ya es bastante destacable. Por eso fue nombrado el novato ofensivo del año. Jugó 882 snaps, tuvo 83 recepciones, que es un número bastante elevado para ser un novato. 1103 yardas, un muy buen número también. Un promedio de yardas por recepción de 13.3, 4 touchdowns. Y el quarterback que lo buscaba lograba un passer rating de 91.5. Entonces creo que Garrett Wilson tuvo una temporada muy destacable. Algo gracioso de los Jets es el siguiente jugador que voy a nombrar, porque todo el mundo consideraba que iba a ser el novato ofensivo del año si no es que se hubiera lesionado. Entonces estamos hablando de que probablemente los Jets tienen a los dos mejores jugadores novatos ofensivos de la NFL. Y es el running back Breece Hall. Hall fue drafteado en la ronda 2, pick 36. Jugó 233 snaps en 7 partidos porque se lesionó y pues ya no pudo jugar más. Tuvo 80 intentos de acarreo, 463 yardas terrestres, 5.8 yardas por intento de acarreo, lo cual es un muy buen número, y 4 touchdowns. Todos estábamos de acuerdo que Breece Hall se iba a llevar el premio de calle si no se hubiera lesionado. Y lo interesante fue que el premio aún así se quedó en New York. Y otro jugador destacable del draft de los Jets fue un running back. El running back que levantó la mano cuando Breece Hall se lesionó. Que quiero decir que este jugador técnicamente no fue seleccionado, pero lo incluyo en el draft porque es básicamente un novato que lo reclutaron como agente libre o jugador no reclutado. Entonces lo incluyo en esta lista. Y es el running back Sonovan Kane. Jugó 198 snaps en 7 partidos, tuvo 85 intentos de acarreo, 300 yardas, 3.5 yardas por intento de acarreo y un touchdown. No son números tan impresionantes, pero a final de cuentas aportó. ¿Y qué esperarías de un jugador que ni siquiera fue tomado en el draft? Entonces creo que también es destacable lo que hizo este compa. Y sobre todo porque cuando se lesiona el que probablemente era el mejor jugador en ese momento del equipo, que un jugador no seleccionado levante la mano y diga, oye, yo estoy aquí, yo puedo aportar, quizá no tanto como él, pero yo puedo aportar, pues creo que es de reconocer. Después, los Jets tuvieron 3 jugadores defensivos bastante destacables. El primero de que quiero hablar es Jeremiah Johnson II, ronda 1, pick 26. No fue titular, fue un jugador de rotación. Jugó 302 snaps, 158 en defensa versus la carrera, 151 en presión al quarterback y jugó 3 en cobertura de pase. Tuvo 14 presiones totales, 3 capturas, 2 golpes y 9 apresuramientos. No son números tan impresionantes, pero esa línea frontal defensiva de los Jets era monstruosa y en parte lo era por las rotaciones. Así que este jugador y el que viene, pues de una u otra forma aportaron. Y por eso los tengo que mencionar aquí. También está el edge Michael Clemons, que fue tomado en la ronda 4, pick 117. Tampoco fue titular. Jugó 311 snaps, 164 en defensa versus la carrera, 145 en presión al quarterback y 2 en cobertura de pase. Consiguió 13 presiones totales, 3 capturas, 4 golpes y 6 apresuramientos. Volvemos a lo mismo.
No son buenos números, creo que tampoco son malos porque sirvieron para redondear el roster y hay que mencionarlos, ¿no? Y por último, los Jets tomaron al mejor jugador del draft. Ya lo mencioné en los novatos que impresionaron, lo vuelvo a decir acá, el cornerback Sauce Gardner. Miren, como lo mencioné en el podcast anterior de los novatos que ganaron, no importa qué estadística te dé con Sauce, no le va a hacer justicia a la temporada que tuvo. Así que simplemente voy a decir esto. Sauce Gardner se ganó el respeto de la liga. Sauce Gardner lo dejaban 1 versus 1 contra el receptor al que estuviera cubriendo, porque sabían que podía con él, porque confiaban en él. Solo permitió un touchdown a su zona de cobertura, 361 yardas, lo cual me parece bastante destacable para los 642 snaps en cobertura de pases que jugó. Fue líder en pases defendidos, ganó el premio al novato defensivo del año, fue seleccionado al Pro Bowl, fue seleccionado al primer equipo All Pro, fue el mejor jugador de esa clase del draft. Y quién sabe cuál sea su techo. Yo creo que con una temporada se metió en la conversación de los 5 mejores cornerbacks de la liga. Y el futuro en Jets es brillante. Es todo lo que puedo decir. Gracias por escuchar este podcast. Ten un buen día. Te mando un abrazo.